En la clase de hoy vamos a describir los procesos relacionados con el metabolismo intermediario de las proteínas. El objetivo de la clase es que comprendamos los procesos a los que son sometidos los aminoácidos una vez que son absorbidos y cuál es el destino de esos aminoácidos dentro del organismo, cómo son almacenados y cómo posteriormente pueden ser utilizados. La mayor parte de los tejidos del organismo son proteínas, 3/4 partes de los componentes sólidos del organismo son proteínas, y esas proteínas constituyen las proteínas estructurales, todas las proteínas que forman la estructura del organismo. Las enzimas, recordemos que fundamentalmente las enzimas son proteínas, como también las nucleoproteínas, las proteínas que transportan oxígeno y las proteínas musculares que también pueden formar parte de las proteínas estructurales. También existen proteínas intracelulares y extracelulares fuera de estas clasificaciones que hemos nombrado anteriormente. Recordando un poco las propiedades básicas de las proteínas, sabemos que estas están formadas por aminoácidos que se unen formando cadenas. Esos aminoácidos están formados por un grupo carboxilo y un grupo amino que permiten formar las cadenas a través de enlaces peptídicos, y en las formas más complejas esas cadenas peptídicas pueden presentar distintos grados de plegamiento que permiten mantener ese plegamiento gracias a uniones de puentes de hidrógeno. Las proteínas son variables en cuanto a la cantidad de aminoácidos que presentan, siendo las más pequeñas de 20 o menos aminoácidos, a las más complejas que pueden llegar a tener hasta 400 aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos se absorben como tales. Es muy raro que los péptidos puedan ser absorbidos o los polipéptidos. Existía un nivel de hidrólisis intraenterocitos a partir de enzimas que se encontraban dentro de los enterocitos que podían hidrolizar a pequeños péptidos. Pero en definitiva lo que se incorpora a través de la membrana vasolateral del enterocito son los aminoácidos. Y no se produce un aumento marcado de la aminoacidemia postprandial, es decir, un aumento de la concentración de aminoácidos en sangre posterior a la ingesta de alimento. Esa carencia del aumento rápido de la aminoacidemia se da porque los aminoácidos se absorben en forma muy lenta. Fíjense que demoran entre 2 a 3 horas posterior a la ingesta de alimento la absorción total de los aminoácidos disponibles. Y por otro lado, existe otro mecanismo que colabora con evitar la marcada aminoacidemia postprandial, y que es que esos aminoácidos que son incorporados, que son absorbidos, rápidamente son utilizados por los tejidos. Una vez que son absorbidos, entre 5 a 10 minutos le toma ser incorporado a las distintas células de los distintos tejidos. Por lo tanto, nunca se produce un aumento marcado de la aminoacidemia postprandial. El transporte intestinal de aminoácidos, recuerden que se podía producir por diferentes mecanismos. Transporte activo dependiente de sodio, independiente de sodio, el facilitado independiente de sodio y la difusión pasiva en algunos aminoácidos, como lo describimos en la clase de absorción intestinal. Si no recuerdan, los remito a esa clase para que repasen los mecanismos del transporte de los aminoácidos. Y también recuerden que existe un umbral renal para cada aminoácido. Los aminoácidos, recuerden que son reabsorbidos en forma activa por el epitelio intestinal, y esa absorción dependía del nivel umbral para la absorción de cada aminoácido. Por lo tanto, también deberían repasar ese concepto para tener claro
cuáles serían los mecanismos de recuperación o reabsorción o evitar la pérdida de los aminoácidos por orina. Los aminoácidos libres post-absorción son incorporados a las células. Estas células utilizan rápidamente esos aminoácidos para formar proteínas celulares y muy poca cantidad de aminoácidos quedan libres dentro de la célula, en el interior celular. Esas proteínas celulares son parte de las proteínas estructurales de la propia célula, forman parte del citoesqueleto, forman parte de las proteínas nucleares, proteínas de membrana, y sirven de reserva para formar nuevos aminoácidos libres a partir de la acción de enzimas lisosómicas que pueden hidrolizar esas proteínas celulares para obtener aminoácidos que sean vertidos a la circulación y que formen parte de los aminoácidos libres disponibles por otras células. De las proteínas celulares que puedan ser atacadas por las enzimas lisosómicas, existen algunas excepciones, es decir, proteínas que no van a ser utilizadas como fuentes de aminoácidos libres a partir de las enzimas lisosómicas, y que son las proteínas nucleares de los cromosomas y las proteínas estructurales como por ejemplo el colágeno y las contráctiles. Las proteínas que forman parte de tejidos estructurales. Como la concentración de aminoácidos circulantes se mantiene más o menos estable, cuando desciende la concentración de aminoácidos libres, porque desciende la concentración de aminoácidos que están presentes en las células, las proteínas celulares son atacadas por las enzimas lisosómicas y proveen, es decir, permiten un mayor aporte de aminoácidos libres que son vertidos a la circulación o al intersticio, y de esa manera se equilibran las concentraciones de aminoácidos libres. Es decir, es la manera en la que la célula se encarga de regular las concentraciones de aminoácidos circulantes o la concentración plasmática de aminoácidos. En esta participación existen hormonas, o en esta regulación, perdón, existen hormonas que tienen una implicancia directa sobre estos mecanismos, y son la hormona de crecimiento, insulina y glucocorticoides, como vamos a describir un poco más adelante. Y cuando hablemos de estas hormonas particularmente vamos a ver cuáles son los efectos de estas hormonas a nivel proteico, que permite mantener un equilibrio de los aminoácidos circulantes. Si bien cuando hablemos de estas hormonas en forma particular vamos a describir cuál es la acción sobre el metabolismo proteico, para que ustedes tengan una idea de cuál es la acción general de estas hormonas, los glucocorticoides participan aumentando la concentración plasmática de aminoácidos, es decir, van a provocar una hidrólisis de las proteínas intracelulares o de los tejidos para volcar esos aminoácidos al torrente circulatorio, mientras que hormona de crecimiento y insulina tendrían una acción opuesta, aumentando la concentración de proteínas tisulares, es decir, favoreciendo la síntesis de proteínas tisulares a partir de los aminoácidos libres que están circulando. Hay tejidos que tienen mayor capacidad de almacén de proteínas de rápido recambio, y el tejido u órgano que más capacidad de almacenamiento de proteínas que fácilmente pueden ser intercambiadas con el torrente circulatorio es el hígado. En segundo y tercer lugar podemos encontrar al riñón y a la mucosa intestinal, pero como principal órgano de almacén de proteínas lo describimos al hígado. Y la segunda particularidad que tiene es el hecho de que puedan ser rápidamente recuperadas del tejido para ser vertidas como aminoácidos libres al torrente circulatorio.
Entre los tejidos y el torrente circulatorio existe un rápido intercambio o un equilibrio que se mantiene más o menos constante. Es decir, las proteínas de las células, cuando la aminoacidemia o la concentración de aminoácidos en el torrente circulatorio disminuye, rápidamente las proteínas intracelulares se hidrolizan y liberan aminoácidos libres que pasan a formar parte de los aminoácidos circulantes. Y en forma reversible, es decir, desde el torrente circulatorio hacia los tejidos y desde los tejidos hacia el torrente circulatorio continuamente se están intercambiando aminoácidos libres que pueden ser dentro de la célula almacenados como proteínas. Y estas proteínas, cuando sean necesarios, son hidrolizadas, transformadas a aminoácidos, quedando como aminoácidos libres que pueden pasar al torrente circulatorio. Esta es una buena pregunta para que ustedes se hagan y que intenten resolverla. Si existe un límite para el almacenamiento de las proteínas en las células. Y si existe ese límite, ¿de qué dependerá? Se los dejo como incógnita para que lo resuelvan. Cuando existen aminoácidos que exceden a la capacidad de almacenamiento de las células, lo cual puede estar respondiéndoles o no la pregunta anterior, esos aminoácidos disponibles son utilizados como fuente de energía, convertidos en grasa y almacenada como tal, o bien pueden también ser convertidos en glucógeno y almacenados como glucógeno. Es decir, entran a formar parte de otros metabolismos asociados al metabolismo de las proteínas. Cuando esos aminoácidos o los aminoácidos en general pasan por el hígado, nosotros vimos que el hígado era el principal sitio de formación de las proteínas plasmáticas. ¿Cómo es que se forman las proteínas plasmáticas? ¿O a partir de qué? De estos aminoácidos circulantes o aminoácidos libres que están disponibles en el torrente circulatorio y que pasan por el hígado. Y aquí aparecen estas proteínas que circulan en la sangre y no son más que las proteínas plasmáticas de las cuales nosotros hablamos cuando describimos los componentes de la sangre. Y recuerden que hablamos de albúminas, de globulinas y de fibrinógenos y todas las funciones que éstas cumplían dentro de la sangre. Retomamos ese contenido que describimos en sangre para incorporarlo a la clase de metabolismo de las proteínas, porque las proteínas circulantes son las proteínas plasmáticas de las que estuvimos hablando en Fisiología 1. Las proteínas plasmáticas son fuente de aminoácidos, es decir, el propio hígado puede utilizar esas proteínas plasmáticas para obtener aminoácidos y esos aminoácidos vertirlos al torrente circulatorio con diferentes destinos, como por ejemplo ser utilizados por distintos tejidos para sintetizar sus propias proteínas celulares. O bien, esos aminoácidos libres también pueden ser utilizados por el hígado para sintetizar proteínas plasmáticas que luego son vertidas al torrente circulatorio. Entonces veamos que existe un intercambio continuo entre las proteínas celulares, los aminoácidos libres que se encuentran dentro de las células, los aminoácidos libres que se encuentran circulando, los aminoácidos que llegan al hígado y que son utilizados para sintetizar proteínas plasmáticas y las proteínas plasmáticas del torrente circulatorio.
Venimos describiendo y hablando de los aminoácidos libres. Recordemos que existen una clasificación en cuanto a los aminoácidos en esenciales y no esenciales, dependiendo de si el organismo es capaz de sintetizarlos o debe incorporarlos o no, como es el caso de los esenciales, que no los sintetiza y el organismo entonces debe ser incorporado con la ingesta, mientras que los no esenciales el organismo los puede sintetizar, no son esenciales en la dieta, porque los puede sintetizar a partir de alfa-cetoácidos. En esta transformación o en esta síntesis de aminoácidos no esenciales partimos de dos compuestos importantes. Uno es un alfa-cetoácido, que en este caso para la síntesis de alanina proviene del ácido pirúvico, es decir, a partir del ácido pirúvico que proviene de la glucólisis vamos a sintetizar alanina junto con un compuesto que almacena radicales amino, que es el proveedor de radicales amino, como podrían ser otros también, como la asparagina, pero la glutamina es un donador de grupos aminos y en este caso a partir de la transaminación o mediante el proceso de transaminación el ácido pirúvico le cede el oxígeno cetónico o lo intercambia con el grupo amino de la glutamina y de esa manera, favorecido por determinadas enzimas como aminotransferasas o algunas derivadas de las vitaminas del grupo B, se sintetiza alanina como aminoácido y queda un ácido, el cetoglutámico, producto de esta reacción de síntesis de aminoácidos no esenciales. Como les decía, otras sustancias pueden actuar como almacenes de radicales aminos, como es la asparagina, el ácido glutámico y el ácido aspartico. Pueden ser proveedores de grupos aminos. Una vez que se ha alcanzado el límite máximo de almacenamiento de proteínas por una célula, esos aminoácidos libres van a ser utilizados por los determinados tejidos o por los líquidos orgánicos. Entonces, superada la capacidad de almacenamiento de las células, los aminoácidos libres van a ser degradados para proveer de energía a las células, para ser depositados como grasa o para ser depositados como glucógeno. La obtención de energía a partir de las proteínas supone el proceso inverso a la formación de las mismas. Para obtener entonces energía se produce un proceso de desaminación donde, como por ejemplo en este caso, la alanina le cede a este alfa-cetoglutámico, ácido alfa-cetoglutámico, le cede un grupo amino formando glutamina que presenta un grupo amino y ácido pirúvico. Ese grupo amino va a ser liberado al medio para que sea utilizado por otros compuestos o bien va a ser liberado al medio como amoníaco. La liberación del grupo amino de la glutamina permite la formación de un nuevo alfa-cetoglutámico, un ácido alfa-cetoglutámico, que va a permitir la reutilización de los grupos aminos que sean liberados por otros aminoácidos para formar energía. Todo este proceso está favorecido por enzimas aminotransferasas y este amoníaco que es sintetizado o es liberado desde la glutamina va a tener los siguientes destinos. El amoníaco en el hígado va a ser transformado o resintetizado a urea y esa urea va a ser eliminada del organismo a partir de o a través de la orina. Dado que la urea puede ser un compuesto tóxico dependiendo de la concentración que esté presente en el torrente circulatorio.
volviendo a esta imagen, donde nosotros describimos qué pasaba con el amoníaco y la transformación en urea para ser eliminada por la orina, la formación de ácido pirúvico durante el proceso de desaminación va a determinar que se forme un cetoácido. ¿Cuál será el destino de ese cetoácido? Y es lo que va a ser la clave para la utilización o la transformación en energía de estos ácidos. Entonces, este cetoácido ingresa al ciclo del ácido cítrico para proveer energía, o también a partir de la gluconeogenia puede generar o sintetizar glucosa y glucógeno, y si utilizamos la vía de la cetogenia, se utiliza para la síntesis de ácidos grasos que pueden ser depositados. Es decir, este sería el mecanismo por el que, a partir de un cetoácido que proviene de un aminoácido desaminado, se puede obtener energía, que esa energía es utilizada con fines metabólicos. En todos estos procesos que estamos describiendo del metabolismo de las proteínas, intervienen hormonas, como por ejemplo hormona de crecimiento, insulina, glucocorticoides, hormonas reproductivas como la testosterona y estrógenos, y tiroxina como gran hormona metabólica. Cada una de ellas tiene un rol importante en el metabolismo proteico. Como vimos, algunas son estimuladoras de la formación de proteínas estructurales o de reservas, como hormona de crecimiento y testosterona y estrógenos, mientras que otras pueden ser hormonas que facilitan o promueven la movilización de estas reservas para proveer de aminoácidos libres para la síntesis de otras proteínas, como el caso de los glucocorticoides, una enzima muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, resumiendo el metabolismo intermediario de las proteínas. A partir de la digestión de las proteínas que se produce en el sistema digestivo y finalmente en el intestino, donde se proveen de pequeños péptidos y aminoácidos, estos son absorbidos a través de las vellosidades intestinales y pasan al torrente circulatorio como aminoácidos libres. Estos aminoácidos pueden ir al hígado, y en el hígado son utilizados para la síntesis de proteínas, o bien son metabolizados como cetoácidos para la síntesis de aminoácidos y de energía. También liberan amoníaco es decir, son utilizados como fuente de energía y liberan amoníaco que es resintetizado en urea. Esa urea, recuerden que tiene varios destinos: el rumen, o volver al rumen para ser utilizado como fuente de nitrógeno no proteico, formar parte de la saliva y ser reincorporado al rumen también como fuente de nitrógeno no proteico. Puede ser eliminada a través del riñón, es decir, por la orina, y eliminada al exterior, de la misma manera que a través de las secreciones de la glándula mamaria puede ser también excretada. Fluidos vaginales es otro de los medios por los que puede ser excretada. Por otro lado, volviendo al hígado, el hígado puede liberar aminoácidos de sus proteínas plasmáticas, por ejemplo, que esos aminoácidos circulan por el torrente sanguíneo y pueden ser utilizados por las células para ser proteínas estructurales, proteínas que cumplan distintas funciones dentro de las células, enzimas, como las proteínas que estuvimos describiendo. Por otro lado, los aminoácidos circulantes también pueden provenir del catabolismo tisular de las proteínas estructurales o de reservas.
siempre que el pool de aminoácidos circulantes supere el umbral de aminoácidos, van a ser eliminados por el riñón o van a superar el umbral renal y los vamos a encontrar en orina. Recuerden que no es habitual encontrar aminoácidos en la orina.